La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica. Comenzamos. Gracias por estar a la espera de Solución Bíblica. Recuerde que hace un par de semanas hemos dado inicio nuevamente con este programa que usted estuvo solicitando y pues dándonos a conocer cuán importante es para su vida, porque a través de él aprende de las diferentes preguntas, inquietudes que nuestros oyentes nos hacen cada semana, y con eso pues todos aprendemos, todos estamos al tanto de lo que la Sagrada Escritura dice respecto a los temas por los cuales somos consultados. Es una dinámica muy bonita la que tenemos de poder estarnos comunicando con usted, que usted nos envíe esas preguntas y nosotros poderlas trasladar al pastor Jonathan Medrano, quien es el encargado de dar respuesta en este programa Solución Bíblica y quien ya está con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, hermano Miguel. A todos los oyentes que nos escuchan a través de las diferentes emisoras de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, a quienes nos ven a través de la internet, qué privilegio el que usted nos concede que podamos llegar con una nueva emisión del programa Solución Bíblica. Estamos siempre pendientes de los mensajes que nos envían, de los comentarios que nos colocan en las redes sociales. Puede vernos en vivo en Facebook a través de las páginas de Plenitud Radio, Misión Cristiana Elim Santa Ana, Solución Bíblica. A través de esos medios usted puede también enviarnos sus comentarios, esos que nosotros estamos leyendo y que en la última ocasión por cuestión de tiempo al aire no pudimos leerlos, pero le garantizamos que estábamos pendientes de cada uno de ellos y pues le hacemos la invitación, siempre el llamado para que usted nos deje ahí su comentario y así poder nosotros estar pendientes de cómo el programa Solución Bíblica está llegando a los diferentes lugares, a las diferentes personas, con estas respuestas basadas en la palabra de Dios. Así que sin más, vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde y la primera pregunta para hoy es: ¿qué significado tienen las recomendaciones que se dispusieron en el Concilio de Jerusalén, siendo que evangelio que predicaba Pablo era de salvación por gracia? Bueno, cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, donde se nos narra lo que se conoce como el famoso Concilio de Jerusalén, una simple lectura nos puede generar a nosotros un tanto de sorpresa y de inquietud, tomando en cuenta la posición teológica del apóstol Pablo en relación al tema de la ley de Moisés, ya que en dicho concilio se toma la decisión por parte de los apóstoles de no imponer algunas normativas hacia los gentiles que estaban llegando al evangelio por la predicación del ministerio de Pablo en diferentes regiones de la zona del Mediterráneo. Y eso causó de alguna manera un impacto profundo en aquellos que todavía abrazaban la ley del judaísmo y que seguían practicando esas normativas. Entonces ellos pensaban que la combinación de la ley con los elementos de identificación del cristianismo, vamos a decirlo de alguna manera, era más una extensión de un nuevo judaísmo en el que se reconocía a Jesús como Mesías, pero que no anulaba en ninguna medida las prescripciones normativas de la ley mosaica. Ese conflicto fue el que derivó en esa discusión que se hizo en Jerusalén, donde el apóstol Pablo, representando a la gentilidad, llegó precisamente para exponer sus puntos y así poder encontrar un punto de equilibrio para ambas facciones, porque la situación era bastante complicada. Los gentiles se sentían un poco confundidos y Pablo, pues teniendo una postura, una posición determinada, decide buscar la mediación de las autoridades en Jerusalén. Al respecto, algunas personas incluso han cuestionado que lo que sucedió o lo que se conoce como Concilio de Jerusalén quizás nunca pasó, porque Pablo ya tenía una postura definida, muy marcada, muy diferenciada con la iglesia de Jerusalén, y que más es una narrativa de Lucas por tratar la manera de encontrar ese punto
de mediación. Sin embargo, por el contenido que se nos presenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tal parece que al acuerdo al que se llega es a una disposición que trata la manera de armonizar, pero también definir la identidad de la iglesia. Y por eso es que cuando leemos en Hechos capítulo 15, versículo 28, dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Estas normativas que se colocan acá, o a estos acuerdos a los que se llega en el Concilio de Jerusalén, pareciera ser que es como lograr acuerdos mínimos en relación a la ley. Pero hay que entender que el evangelio que se predicó en las regiones de la gentilidad se ubicó en un contexto donde las personas practicaban los cultos idolátricos, en los que había mucha inmoralidad sexual. Entonces, para marcar esa línea de diferenciación entre estas expresiones religiosas que se daban en el contexto del Imperio Romano, es que se llega a un acuerdo en el que se identifica a los seguidores de Jesús como un culto distinto al que se practicaba dentro de estos cultos al interior del Imperio Romano. De tal manera que cuando el texto habla acerca de lo sacrificado a los ídolos, no se está refiriendo necesariamente o estrictamente a la carne que se derivaba de esos cultos, sino más bien a las fiestas que se organizaban en torno a algunos dioses. Y estos dioses, obviamente, o estas fiestas religiosas conllevaban prácticas de inmoralidad sexual. Entonces, el acuerdo de Jerusalén, más que poner una distinción con el judaísmo, es marcar como una distinción con las religiones paganas que estaban circunscritas en el Imperio Romano. Entonces, ese punto es importante entenderlo, porque si lo vemos desde este enfoque histórico, cultural, no vamos a encontrar ninguna contradicción en el pensamiento de Pablo, que, como bien lo señala el oyente, era un evangelio de predicación de gracia sola, es decir, salvación por gracia sin la mediación de las obras de la ley. Bueno, de esa manera hemos dado inicio a la emisión de hoy de Solución Bíblica. Apenas estamos iniciando. Le agradecemos por estar pendiente de nosotros. Vamos a regresar después de una muy breve pausa. ...98.1 FM... Plenitud Radio... Restauración... ...100.5 FM... ...540 AM... ...La Estación de la Palabra... ...1450 AM... ...Restauración San Miguel... ...y Cielo FM... ...89.1... ...en el occidente de Guatemala... ...transmitiendo... ...Solución Bíblica... Vamos a continuar conociendo las preguntas que nos envían nuestros oyentes para que sean respondidas en este programa. Y la siguiente dice así: sabemos que el templo de Jerusalén jugaba un papel preponderante dentro del imaginario judío por la centralidad de los sacrificios, pero ¿qué sucedió después de su destrucción? ¿Cómo se reinventó el judaísmo alrededor de ese tema? Les escucho en Olocuilta, nos dice. Bueno, efectivamente, hermano, el templo de Jerusalén jugaba un papel central dentro de la religión judía, porque era el lugar, el espacio donde se ofrecían sacrificios al Señor, y esto pues representaba básicamente las líneas de autoridad dentro de la religión judía. Obviamente que cuando se produce la destrucción en el año 70, lo que los judíos pierden no es simplemente un edificio, sino que lo que está en juego, en peligro, es la extinción de su identidad religiosa. Uno, porque ellos se ven en la necesidad imperiosa de huir de la persecución romana. Dos,
porque ahora les toca convivir con otras expresiones culturales y religiosas que de alguna manera amenazaban su identidad espiritual o religiosa. En ese sentido, entonces, ¿cómo se reinventó el judaísmo de la diáspora o cómo el judaísmo sobrevive hasta el día de hoy sin la construcción de un templo donde es cardinal el elemento de los sacrificios? Bueno, bajo la dirección del rabí Yohanan Ben Zakkai, se hizo una serie de reformas, vamos a decirlo así de alguna manera, a ese tema de los sacrificios. Nosotros sabemos que dentro del templo, dentro del recinto del templo, se ofrecían dos tipos de sacrificios: el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. Todos los días esa era una práctica común al interior del recinto del templo. Entonces, bajo la disposición de este rabino Yohanan Ben Zakkai, lo que se dispuso es que los judíos, en el horario de los sacrificios matutinos y vespertinos, los judíos tenían que elevar oraciones a Dios por la expiación de sus pecados, plegarias de arrepentimiento, plegarias por confesión de sus pecados. Por eso es que uno nota, hermano, y uno lo puede ver a través de videos o imágenes, o incluso si alguno de los oyentes ha ido a Jerusalén, sabrá que, por ejemplo, en la explanada del templo, donde se ubica lo que se conoce como el Muro de los Lamentos, pues uno siempre va a encontrar a los judíos ortodoxos haciendo oraciones, y tienen un horario específico donde siempre hay judíos ortodoxos haciendo oraciones, y lo están haciendo en las horas cuando se realizaban los sacrificios en el recinto del templo. Entonces lo que hubo fue como una especie de adaptación en cuanto al tema de los sacrificios, ahora que ya no existía un templo en el cual ofrecer sacrificios y holocaustos. Pero también hubo otras determinaciones que fueron configurando la identidad judía. Por ejemplo, una institución que jugó un papel importante dentro de esa nueva identificación fue la institucionalización formativa de la sinagoga. En la época del templo, las sinagogas giraban alrededor del templo mismo, pero después de la destrucción, en el año 70, las sinagogas jugaron un papel importante para cohesionar la identidad judía en esa condición de diáspora, de tal manera que todas las actividades del calendario litúrgico, muchas de ellas se trasladaron a la vida al interior de la sinagoga, y fue así como el judaísmo sobrevive hasta el día de ahora. Si usted quiere, estimado oyente, profundizar más en este tema, usted puede, no es tan fácil de conseguir, pero se puede conseguir, es uno de los escritos judíos más importantes, que es el Talmud. En el Talmud se encuentran estas disposiciones que el judaísmo acata hasta el día presente en ausencia del templo en Jerusalén. Y respecto siempre a este tema, ¿considera usted que existió una confrontación de Jesús hacia la figura del templo? Es interesante esa pregunta, hermano, porque cuando uno lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles el discurso de Esteban, que es un judío de la diáspora, que hace una confrontación prácticamente a la idolatría que el judaísmo había hecho del recinto del templo. Incluso nosotros encontramos esos vestigios, para tratar la manera de responder a su pregunta, con la admiración que tenían los discípulos cuando llegaron con Jesús a Jerusalén, cuando ellos admiran la edificación y el elemento suntuoso con el que estaba construido. Y Jesús les dice: de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. ¿Por qué Jesús mantuvo una distancia de la vida del templo? Precisamente por lo que él mismo en algún momento confrontó. El recinto, la liturgia y el culto se había convertido en un sistema de corrupción, al punto que él, con un epitafio un poco fuerte, lo describe como
han hecho de la casa de oración, de mi casa de oración, una cueva de ladrones. Pero esa descripción que Jesús está haciendo obedece precisamente a la corrupción a la que se vio expuesta la religión judía después de la emancipación macabea en el periodo que nosotros conocemos como periodo intertestamentario. Entonces Jesús, más que una confrontación hacia el recinto como tal, es una confrontación hacia el sistema religioso político que se había construido en el recinto del templo. Muy bien. Vamos a continuar escuchando más preguntas, pero luego de otra breve pausa, le invitamos a que siga con nosotros. Solución Bíblica, con el pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio para El Salvador y el mundo. Bueno, seguimos adelante con el programa. Sabemos que usted está comentándonos en las transmisiones que tenemos en estos momentos en las páginas de Facebook. Ahí puede vernos, ahí podemos saludarnos para poder estar juntos aprendiendo esta tarde de la palabra de Dios a través de las preguntas que usted mismo nos envía. Lo repito esto a cada momento para que usted sepa que basamos este programa precisamente en aquellas preguntas o aquellas inquietudes que usted nos hace llegar a través de WhatsApp o a través de las páginas de Facebook. Esa es la base del programa. Por lo tanto, le invitamos a que usted pueda participar enviándonos sus preguntas bíblicas, preguntas históricas respecto al Evangelio, respecto a las Sagradas Escrituras. Todo eso usted puede hacerlo llegar y con el mayor de los gustos estamos trasladando estas preguntas al pastor Jonathan. Vamos a continuar entonces y la tercera pregunta para esta tarde dice así: ¿cuál es la diferencia entre los holocaustos y los sacrificios de comunión? Bueno, para encontrar esa diferencia y todo lo relativo a los holocaustos y a los sacrificios de comunión, tendríamos que remitirnos al libro de Levítico, entre los capítulos del 1 al 7, donde se aborda específicamente ese tema. Para encontrar, digamos, una diferencia entre lo que es un holocausto y un sacrificio de comunión, tendríamos que decir que los holocaustos iban exclusivamente dirigidos hacia Dios y era una ofrenda totalmente quemada hasta quedar la ofrenda reducida a cenizas, es decir, no quedaba absolutamente nada. En tanto que las ofrendas de comunión, una parte se ofrecía a Dios, otra parte al sacerdote y otra parte al ofrendante, de tal manera que eran como sacrificios compartidos entre Dios, el sacerdote y el ofrendante. Había también otra ofrenda que era una parte compartida con Dios y otra exclusivamente con los sacerdotes. Para que entendamos esto de manera clara, en el libro de Levítico incluso se habla de sacrificios de aroma agradable a Dios, que podían ser holocaustos, ofrendas vegetales, y en parte también entraban algunos que eran sacrificios de comunión. Y estaba lo que se conoce como sacrificios de absolución. Ahí en los sacrificios de absolución encontramos sacrificios por el pecado y los sacrificios por reparación. Es decir, cuando una persona de manera personal encontraba que había un agravio en contra de Dios, entonces el ofrendante llevaba esta ofrenda sacrificial por absolución de pecados. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? El holocausto se ofrecía totalmente a Dios, se reducía la ofrenda completamente a cenizas, no quedaba nada. Pero en los sacrificios de comunión, una parte se ofrecía totalmente a Dios, otra parte al sacerdote y otra parte la retenía el ofrendante, porque por eso es que se llaman sacrificios de comunión.
Hablando siempre de este tema de los sacrificios, ¿es correcto cuando los cristianos hablan de hacer sacrificios en ayuno, en vigilias o en el servicio a Dios para limitar a la carne, como se menciona? Es bien importante hacer una aclaración con respecto a eso, porque en el mundo evangélico, en la jerga evangélica, muchas veces se habla de eso. Voy a hacer un sacrificio a Dios con un ayuno, o voy a hacer un sacrificio a Dios yendo a la vigilia. Y pensamos que, por ejemplo, si una persona come inmediatamente después de hacer un ayuno, dice, está rompiendo el sacrificio. O si después de asistir a una vigilia va a descansar y duerme, entonces rompe el sacrificio. Pero es porque se entiende muy mal es ese concepto de sacrificio. El punto es que nosotros tenemos un trasfondo católico romano donde el tema es los méritos que una persona puede hacer ante Dios. Y el evangélico arrastra esa concepción a la práctica evangélica, pensando que hacer ayunos es un sacrificio, que ir a una vigilia es un sacrificio. Y son elementos que de alguna manera afectan nuestra condición física, y pensamos que como se afecta la condición física del cuerpo, las personas creen que con eso están limitando las obras de la carne. Pero es porque también hay una mala comprensión de la carne con el cuerpo. Entonces partamos de un hecho. Si nosotros nos identificamos como cristianos evangélicos, en nuestra esencia de fe, de doctrina, entendemos que todo el sacrificio que nos acerca a Dios, que nos vincula con Dios, se alcanzó plena y totalmente en lo que Jesús hizo en la cruz. No hay nada que yo pueda hacer para acercarme más de lo que Jesús ya me acercó al Padre. Entonces lo que nosotros hacemos con estas expresiones espirituales como el ayunar, el vigilar, son simplemente prácticas devocionales que en su esencia misma buscan acercarnos a Dios a través de Jesús, no fuera o aparte de Jesús. Y ver eso es importante, porque las personas también piensan que si la respuesta viene a nuestra vida es porque hicimos un sacrificio que compensó de alguna manera nuestra solicitud ante Dios. Y eso sería quitarle o despojarla el elemento de gracia que Dios ha otorgado a esta relación tan abierta y tan accesible hacia el Padre. Por eso es que es importante no hablar de sacrificios, sino más bien de una acción devocional, de búsqueda permanente del cristiano en su deseo de estar cerca de Dios. Muy bien, vamos a una breve pausa nuevamente y vamos a volver con más de las preguntas que usted nos ha enviado para que sean respondidas en este programa. Dispuestos para aprender de la palabra de Dios en Solución Bíblica. Escriba sus preguntas al WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 o al 503-7856-9496 de Radio Restauración. Vamos a irnos rápidamente a la siguiente pregunta para esta tarde, la que nos dice así: ¿a qué se refería exactamente Jesús cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, dijo que sus discípulos harían cosas mayores a las que él hizo? ¿Se refería al hecho de hacer milagros extraordinarios? Bueno, para entender esa frase que se encuentra en el Evangelio de Juan, es importante ubicarnos en el contexto en el que esas palabras fueron dichas. Recordemos que el Señor Jesús ha hecho una declaración que ha dejado un tanto anonadados a los discípulos, y es que Él está a punto de dejarlos para regresar al Padre que lo había enviado. Y en el marco de ese discurso es que Jesús les dice esas palabras que dejan asombrados a muchos, y se han tenido malas interpretaciones de ese pasaje cuando
Él dijo, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Para comprender, repito, estas palabras que Jesús ha dicho, es importante recordar esto. Jesús está a punto de irse del mundo, y eso no solamente provoca tristeza e inquietud en los discípulos, sino que también hay interrogantes, y es sobre todo en el hecho de ¿y ahora qué va a continuar? ¿Qué va a ser de los 12? Jesús les dice que ellos ya conocían el camino que los conduciría hacia el Padre. Y ahí, en ese diálogo, en ese discurso que Jesús tiene con sus discípulos, el discípulo Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y es ahí donde Jesús da aquellas palabras tan conocidas, famosas, por cierto, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Él dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y desde ahora lo habéis visto, dijo Jesús. Jesús no estaba diciendo que Él era el Padre, sino que las obras que Jesús había hecho en la tierra eran una manifestación visible del Padre. Ahora, a la luz de esa declaración, Felipe le pide al Señor y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y nuevamente Jesús les dice, miren, tanto tiempo he estado yo con ustedes y todavía no me conocen, Felipe. Y Jesús reafirma lo que acabo de decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, Felipe, que nos muestres al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Notemos algo interesante aquí. Uno esperaría que el Señor Jesús dijera algo como, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que las habla estas palabras. Pero no es eso lo que dice Jesús. Lo que el Señor Jesús le dice a Felipe es que las obras de Dios Padre se han manifestado en las palabras de Jesús. Y Él dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, siempre que Jesús hablaba, como decía un teólogo, el Padre actuaba por medio de esas palabras. Ahora, en ese contexto, el Padre ha estado obrando a través de Jesús, y esa palabra ha traído salvación y redención a todos los que han creído en Jesús. Pero ahora Jesús les está diciendo que Él se va a ir de la tierra y que va a regresar al Padre. Entonces, ¿cómo queda ese plan de redención? ¿Cómo queda esa obra redentora de Dios en el mundo? ¿Será que se va a acabar con la partida física de Jesús a la diestra del Padre? Y es ahí donde Jesús pronuncia las palabras por las cuales el oyente está preguntando. Cuando Él dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que Jesús entonces estaba diciendo a sus discípulos es que su partida no sería el fin de su obra redentora o en detrimento de esa obra, sino que por medio de esa palabra con la que Él obró, esa palabra con la que el Padre obró a través de Jesús, y esa palabra trajo la vida eterna a sus discípulos, ahora Jesús lo que está diciendo es, las palabras que ustedes vayan a comunicar, que son la predicación de la palabra, la predicación de las buenas nuevas, esa va a traer salvación y vida. Y esas palabras no serán suyas, sino que así como las palabras del Padre están en mí e hicieron una obra de redención, también mis palabras ahora estarán en ustedes, y ustedes continuarán la obra redentora que yo ya vine a comenzar. Y en ese sentido, los discípulos iban a tener un alcance superior al que Jesús había tenido en sus 3 años de ministerio. Porque recordemos algo y pensemos en esto. Cuando se produce el Pentecostés
y se da la primer predicación anunciada por Pedro, ¿cuántas fueron las personas que se convirtieron según el libro de los Hechos? 3,000 personas. Es decir, después de esa predicación, después de ese anuncio que hizo Pedro, 3,000 personas llegaron al conocimiento del Evangelio. En palabras modernas, recibieron el perdón de sus pecados, la redención, porque dice que creyeron en el mensaje que les era anunciado. En ese sentido, la proclama de Pedro fue mayor que la de su maestro por el alcance de redención que había en esa predicación que Pedro dirigió hacia la multitud. Entonces podemos notar que efectivamente los discípulos hicieron cosas mayores a las que Jesús hizo siguiendo el esquema de Juan, en el sentido de que ellos fueron la extensión de esa obra redentora, de esa obra de proclamación, de predicación, para llevar a muchas personas al conocimiento del Evangelio. Uno podría decir que la predicación es algo que cualquiera puede hacer, pero no es cierto. Pensemos que la predicación es el mensaje que Dios utiliza para devolverle la vida a un muerto espiritual. Y darle la vida a un muerto espiritual es más extraordinario que la vida que pueda recibir un muerto que está físicamente. Entonces ahora los discípulos, entre los cuales nos encontramos nosotros, tenemos la oportunidad de hacer las obras mayores que las que Cristo hizo. ¿En qué sentido? Que nosotros tenemos más oportunidades de alcance para llevar este mensaje de redención a muchas personas, este mensaje de salvación a muchas personas. No significa, obviamente, que el pasaje no haga referencia a las obras extraordinarias, porque también es cierto que en el Evangelio de Marcos también se nos da evidencia que estas obras seguirán a los que creen, estas señales seguirán a los que creen. Y ahí se da una descripción de esas obras que iban a acompañar, pero esas señales iban a acompañar la predicación de la palabra. Entonces, el elemento mayor a lo que Jesús hace referencia, las obras mayores a las que Jesús hace referencia, es a la predicación de la palabra. Entonces, Dios no ha prometido ningún otro medio por el cual una obra superior se haga sino a través de la enseñanza de la palabra. Incluso cuando la iglesia nació en Pentecostés, después de la predicación de un sermón, todas aquellas personas que llegaron al conocimiento del Evangelio fueron consolidándose a partir de la palabra. Y así lo describe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que logró consolidar a 3,000 personas? Después de un mensaje, la palabra, la predicación de la palabra, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza, la comunión unos con otros. ¿Y qué es lo que ha logrado cohesionar a la iglesia por siglos ya? Ha sido la predicación de la palabra, que ahora pues tiene un alcance todavía más extenso, más superior. Tenemos la bendición, hermano Miguel, de contar con medios de comunicación, y esa palabra llega donde nosotros menos lo imaginamos. Definitivamente tenemos esa bendición de estar transmitiendo, y la muestra pues es lo que estamos haciendo esta tarde a través de los diferentes medios que están unidos con nosotros y los cuales se están mencionando también en los diferentes momentos de este espacio. Vamos a detenernos un momento, unos segundos, para poder seguir con estas preguntas. Volvemos en breve. Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica. Bueno, vamos esta tarde a
darle lectura a la siguiente pregunta. Tenemos varias por acá que quisiéramos que todas ellas sean despejadas esta tarde, por lo cual vamos a aprovechar el tiempo. Y la siguiente pregunta nos dice así: escuché a un pastor decir que todos los cristianos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo. Esto por lo que dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13, y que por lo tanto ya no hay manifestaciones del Espíritu Santo hoy en día. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, más que mi postura es lo que la Biblia enseña, que es lo más importante. Cuando el pastor hace referencia a que en el momento de creer una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo, es no comprender el sentido o a qué bautismo el apóstol Pablo se estaba refiriendo en esa carta a los Corintios. Para que nos ubiquemos entonces a qué bautismo se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando él hablaba acerca de que todos hemos sido bautizados en un cuerpo. Es importante entender ese pasaje en el contexto en el que Pablo lo dice. El pasaje se encuentra en Primera de Corintios capítulo 12 y vamos a leer del verso 12 al 18. Pablo está hablando acerca de la diversidad de miembros que hay en el cuerpo de Cristo, pero como todos están unidos en el cuerpo de Cristo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando uno lee ese pasaje así a simple vista, es ahí donde seguramente usted escuchó a ese pastor que decía, bueno, el mismo pasaje dice que cuando creímos, todos fuimos bautizados en un cuerpo por el Espíritu. Entonces ya ve, todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo en el momento en el que creímos. Pero no es a eso a lo que se está refiriendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que siendo gentiles o judíos, siendo personas esclavos o libres de diferente posición, todos cuando creímos en Jesús fuimos añadidos al cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo a lo que se está refiriendo en Corintios capítulo 12 no es al bautismo en el Espíritu Santo, sino que se está refiriendo al bautismo en el cuerpo. ¿Y qué significa eso del bautismo en el cuerpo? Que cuando uno cree en Jesús y recibe el perdón de Dios y el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, en ese momento somos unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sin importar si somos judíos o gentiles, libres o esclavos. Ahí Pablo dice, todos, dice, por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y más adelante lo refuerza en los versículos que continúan. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, dice, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. El mismo Pablo está haciendo una referencia clara a que en el momento en el que creímos, Dios nos colocó en el cuerpo de Cristo en la posición que Él quiso. A unos el Señor les dio una función, a otros otra, y uno podría medir la función o por una interpretación de importancia. Pero hagámonos una pregunta. Así como el ojo es diferente al oído y la mano diferente al pie, y aunque son distintos,
Uno no puede decir el ojo es más importante que la mano o la mano es más importante que el pie. Todos son diferentes, pero a todos Dios les dio una función distinta. Pero una cosa es real. Toda esa diferencia que existe en un cuerpo conforman una unidad indivisible. Y así es el cuerpo de Cristo. Entonces no es cierto lo que dice el pastor cuando él dice que cuando creímos todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia subsecuente a la conversión. Y el bautismo en el Espíritu Santo es esa manifestación del poder de Jesús a través de su Santo Espíritu en la vida del creyente. Expresión que se manifiesta a través de evidencias visibles y permanentes, que son descritas también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, vamos a aprovechar este bloque también para poder introducir la siguiente pregunta que nos envían. Y esta nos dice así: cuando el apóstol Pablo alienta a los cristianos de Corinto a procurar los dones mejores, exactamente en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, ¿cuáles son esos mejores dones a los que se refiere? Bueno, todos sabemos que hay 9 dones del Espíritu Santo que se dividen en 3 grupos. Dones de inspiración, lo que nosotros conocemos como las lenguas, el hablar en lengua, la interpretación de lenguas, la profecía. Están los dones de revelación, como palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. También están los dones de poder, como la fe, las sanidades y los milagros. Entonces, cuando uno ve estos 9 dones, uno pensaría que aquellos que son más extraordinarios son los mejores dones a los que Pablo está haciendo referencia. Pero si uno lee el capítulo, uno se va a dar cuenta que el apóstol Pablo llama mejores dones a aquellos que tienen la función de edificar más al cuerpo de Cristo. ¿Y cuáles son aquellos dones que tienen esa calidad de edificar al cuerpo de Cristo como congregación, como iglesia? Pensemos, por ejemplo, en algo. Una persona tiene el don de sanidades o un don de sanidad, y esa persona ejercita ese don con un enfermo. Quien recibe la sanidad, el beneficio de esa sanidad, se siente muy agradecido con Dios. Pero al final el beneficiado es el enfermo que recibió esa sanidad. Pues es algo que disfruta solamente esa persona que ha sido afectada por una condición de salud crítica y que ahora recibe sanidad divina. Pero lo recibe él solamente. ¿Será ese un don mejor al que Pablo está haciendo referencia? Más el sentido del pasaje tiene que ver a aquellos dones que edifican a la iglesia. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, la profecía, la interpretación de lenguas, que tienen como finalidad reforzarnos el mensaje de Cristo para alinear nuestra vida al carácter de Jesús. Entonces, Pablo está haciendo más una referencia a los dones mejores en el sentido de que son mejores porque edifican al cuerpo de Cristo y tienen un alcance de edificación aún mayor que aquellos que se pueden experimentar de manera focalizada. Vamos a una breve pausa y volvemos para la recta final del programa de esta tarde. Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605, y número de WhatsApp de Restauración, 503-7856-9496. Vamos a continuar con el tema de los dones del Espíritu Santo y la siguiente pregunta nos dice así: ¿es cierto que una persona que profetiza como ejercicio de un don no es consciente de lo que dice?
como si su personalidad fuera anulada. No es, no, eso no es cierto. Y si ocurre, uno sospecharía de una manifestación así, porque la palabra de Dios siempre en Corintios, en el capítulo 14 de la primera carta, él dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces una persona cuando ejerce un don, llámese de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, es consciente, especialmente en los dones como el de profecía o el de interpretación de lenguas, es consciente de lo que está diciendo. Recordemos que son dones de inspiración, y al decir que son de inspiración estamos refiriendo a que el Espíritu Santo inspira una palabra para ser pronunciada para edificación de la iglesia. El Espíritu Santo no anula nunca la personalidad de un creyente. El Espíritu Santo lo que hace es inspirar una facultad espiritual en la vida de la persona que posee ese don para dar un mensaje a la iglesia. Si una persona dice: yo di una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, una interpretación de lenguas o una profecía, pero no sé lo que dije, me sentía como en un trance en el que no era consciente de lo que estaba diciendo, yo sospecharía mucho de eso, porque quien sí anula la personalidad del individuo no es el Espíritu Santo, es Satanás, ¿verdad? Satanás sí hace eso. Él, cuando posee a una persona, anula por completo la personalidad del individuo. Pero el Espíritu Santo, cuando ejerce una manifestación en los creyentes, en ningún momento pasa por alto la personalidad de ese creyente. El creyente está en pleno juicio, en pleno conocimiento. Muy bien, sabemos que tenemos a varios de nuestros oyentes que nos comentan por medio de las redes sociales, principalmente en la transmisión que tenemos en Facebook Live, donde usted también puede revisar este programa nuevamente. Al finalizar la transmisión, usted puede volver a escuchar alguna de las preguntas que le haya interesado, algún dato que usted haya tal vez escuchado y desee reforzarlo, pues puede volver al finalizar esta transmisión ahí queda la grabación para que usted tenga a su disposición este programa. También recordarle que hay disponibilidad de este programa en las plataformas de Spotify y en SoundCloud. Ahí puede buscarnos como Solución Bíblica y encontrará todos los programas que estamos transmitiendo. Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde. Y nos dice de la siguiente manera, es un poco extensa, vamos a trasladarla en estos momentos. ¿Por qué razón algunos cristianos se escandalizan cuando los pastores o las iglesias toman una postura bíblica sobre determinado tema de orden social, pero aplauden y hasta se pliegan al discurso político de alguien tan solo porque usa el nombre de Dios? Ejemplo, lo que sucede en el país con el tema de la minería y las declaraciones que dio el presidente de la República para justificar la derogación que la prohibía. Bueno, es un tema de orden social, por el que está preguntando el oyente, pero que tiene una vinculación ética, teológica, política. Y efectivamente lo que el oyente nota, ¿verdad? Porque algunos cristianos mismos se escandalizan cuando un pastor o una iglesia da una postura bíblica, ética, sobre determinado tema social. ¿Y por qué no se escandalizan, sino que, como el oyente dice, se unen a veces al discurso de un político solo por el hecho de usar de manera demagógica el tema de Dios, el tema religioso? Eso obedece a que muchos de estos cristianos son más fieles a una ideología política que a la ética bíblica del evangelio y del reino de Dios. Y esa disonancia que se escucha en las voces de muchos evangélicos es la que lleva a muchas personas a decir: no nos metamos, no hablemos acerca de eso, no es correcto.
Pero el punto es que muchos de esos temas que están sobre la mesa de la palestra social y política de nuestro país tienen repercusiones en la vida misma. Y el cristianismo, como la Biblia lo enseña, no es una realidad ajena a los problemas de los hombres. Muy por el contrario, el cristianismo se encarna en la necesidad de los hombres y da una respuesta de esperanza y de confrontación también ante esas realidades. Por eso es que uno tiene que tener un gran cuidado cuando escuchamos especialmente a actores políticos, cuando detrás de sus discursos políticos se arropan y justifican sus acciones al invocar a Dios. Y como decía un analista político que escuchaba en una entrevista de opinión pública, él decía, ¿a qué Dios se estaba refiriendo? ¿A qué Dios se refiere? Porque el Dios de la vida jamás estará en una condición que avale una propuesta de muerte que va a significar no solamente la destrucción y el deterioro del medio ambiente, sino que también va a inhibir las condiciones de vida y de salud de la población, que dicho sea de paso, tienen poco o ningún acceso a un sistema de salud pública que logre hacerle frente a todas sus necesidades sanitarias. En ese sentido, la iglesia siempre tiene que tener una postura bíblica, ética, y no solamente los pastores o las iglesias, los cristianos en general tenemos que tener una postura no ideológica, sino una postura bíblica, porque en teoría el cristiano ha reconocido el señorío de Cristo no solamente en su alma, en su vida espiritual, sino que reconoce el señorío de Cristo en todas las esferas de la vida. Y eso incluye especialmente a aquellas en las que puede haber una afectación hacia las grandes mayorías. En el tema de la minería metálica, que es un tema que está actualmente en nuestro país sobre la mesa, es importante que como cristianos entendamos esto. Tenemos un llamado, un imperativo de parte de Dios a ser mayordomos de la creación. Y eso significa que no podemos, si nos identificamos como cristianos, avalar una medida que está más que comprobada que tendrá una afectación directa, no solamente en el medio ambiente, sino que tendrá una afectación directa en la salud de miles y miles de salvadoreños que se verán afectados con una implementación de este tipo. ¿Y esto por qué? Por elementos como por ejemplo la contaminación que se va a vertir en los mantos acuíferos de nuestro país, la contaminación de ríos, la limpieza que se hace del suelo, que no es otra cosa más que la deforestación desmedida para comenzar procesos de irrupción sobre la tierra y así extraer el tan codiciado oro. En ese sentido, la iglesia, como iglesia cristiana que se define a favor de la vida, no puede plegarse a una medida de este tipo, sino que por el contrario, debe de tomar una posición que sea afín a los valores del reino de Dios. Y tal parece que ese elemento de conciencia es lo que está haciendo eco en la sociedad actual. En la última encuesta publicada por la Universidad Francisco Gavidia, que es la que mide el humor social y político de los salvadoreños, la respuesta de las mayorías es que están en contra de la derogatoria que se dio a la ley que prohibía la minería y la aprobación de una nueva ley que implica, como repito, un riesgo para la vida. En ese sentido, si los líderes políticos atienden a las voces de las mayorías, bueno sería que vieran esta encuesta de opinión pública en la que la población está dejando su sentir, porque saben que eso va a atentar aún más contra la vida de los salvadoreños. No pensemos que esto no nos va a afectar a nosotros, nos va a afectar de manera directa, y jamás algo que
promulgue la muerte será algo que con lo que Dios va a estar de acuerdo o va a enmendar como algo que si eso fuese su voluntad. Bueno, sobre el tema sabemos que hay mucha tela que cortar, hay mucho que hacer conciencia a nuestros oyentes. Si usted a raíz de este tema tiene algunas preguntas o tiene algunos comentarios que desea enviarnos y que se aborden en este programa, pues bienvenidos sean. Estaremos pendientes durante la semana de conocer cuáles son sus preguntas, sus inquietudes al respecto de esto, y también pues puede enviarnos todas las demás preguntas que usted necesite que se respondan en el programa Solución Bíblica. Estamos ya finalizando, nuestro tiempo ha llegado a su fin para esta semana. Dios mediante estaremos la próxima semana. Siempre, pastor, agradecidos porque usted venga a responder las preguntas de la audiencia. Muchas gracias, hermano Miguel, por su compañía, por trasladar las inquietudes de los oyentes, y tal como usted animaba a nuestros hermanos y amigos para que nos hagan llegar sus preguntas a los diferentes medios, con la ayuda de Dios estaremos resolviendo o contestando a cada una de ellas en una nueva emisión de su programa Solución Bíblica. Si Dios lo permite, nos escuchamos la próxima semana, día viernes, 5 de la tarde, en vivo a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa.